a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hace unos días le estaba preguntando a los seres de luz, al mundo espiritual, le estaba preguntando qué tenía que decir en esta misa. Y tenía dos temas hermosos en la cabeza. Uno hermoso y uno no tanto, pero vamos a hacerlo hermoso porque es que toca. Y en torno a esos días me llegó una pregunta bastante tierna de parte de una hijadita que tengo, que tiene problemas con su pareja porque parece que él está yendo a una especie de catequesis, y le dijeron en esa catequesis que nosotros, los que practicamos estas cosas, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces ella tenía mucha preocupación porque ella sabía que yo leía la Biblia en estos encuentros, pero ella le estaban diciendo que la Biblia no hablaba de estas cosas, y entonces que nosotros hacíamos todo lo contrario de lo que la Biblia decía, y que por eso no íbamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces yo me acordé mucho de mis tiempos, de cuando yo no entendía muchas cosas, y me acordé de cómo las entendí, de cómo empecé a transitar por estos caminos. Y qué día más oportuno para poder explicarle desde el amor a esta hijada que quiero mucho, y a ustedes comentar estos constantes ataques que tenemos y recibimos de unos y de otros, de todos los ismos o todos los grupos que se creen autores o dueños de la verdad absoluta, porque justamente es eso. Entonces, entrando en el tema, en este texto en cuestión había un centurión romano. ¿Qué cosa es o qué era un centurión romano? Era un soldado romano que tenía bajo su autoridad a 100 soldados. O sea, un escuadrón, ¿está bien dicho eso?, de 100 soldados romanos. Roma era el imperio, fue el imperio real más grande de la historia. No le crean a nadie que les diga que Estados Unidos es el imperio, porque Estados Unidos no es ningún imperio. Estados Unidos es un país de market economy, de libre mercado, un país donde se vive la perfecta libertad económica para toda persona. Esa libertad económica nos está cortando por ahí en muchos países. El imperio es Cuba, que es el imperio comunista que se ha extendido por el mundo entero. Ahora, en tiempos de Roma, Roma era el imperio romano, fue el imperio más poderoso de la historia. ¿Por qué imperio? Porque conquistó desde Italia, desde la península itálico, o sea, desde la península de Italia, desde la Botica, hasta Inglaterra y el norte de África. Ave María por Dios. Fue el imperio más grande de la historia en cuanto a extensión de territorio. Y este país de Palestina, de Judea, estaba bajo el dominio del imperio romano. Quiere decir que este centurión romano no era judío, no practicaba la religión de los judíos, practicaba la religión de los romanos. O sea que era politeísta, creía en la religión de los romanos. No era cristiano, por supuesto, el cristianismo no existía, y no era judío, no practicaba el judaísmo. Y este hombre pagano, este hombre que además de ser pagano, yo quiero que entiendan los paralelos de lo que estamos hablando, porque se va a poner muy rico esto en breve. Este hombre pagano, este hombre extranjero, que además de ser extranjero,
era el jefe de 100 hombres que obligaban a ese pueblo de Israel a pagar impuestos al César. O sea que este país de Palestina de Judea estaba esperando a un Mesías, como lo habían prometido los profetas, que viniera a liberar al pueblo de Israel de ese imperio horrible que los estaba oprimiendo. ¿No es así? De hecho, Judas Iscariote, este apóstol que era el traidor, era celotes, que era una cédula de judíos, que eran unos judíos que tenían ganas de coger las armas y combatir el imperio y recuperar su libertad. Y justamente porque Jesús decepciona, entre comillas, a Judas Iscariote, él lo vende por 30 monedas de plata, porque se siente triste al darse cuenta que Jesucristo estaba por encima de las cosas que él quería, que era tumbar el imperio, o sea, derrocarlo. Bueno, esto es un comercial cultural. El caso es que este centurión romano, quien representaba no solamente el paganismo desde la fe, porque no era judío, porque no iba al templo de Jerusalén, porque no creía en la Biblia judía, porque no creía en Yahvé o en Jehová o en el Dios de los ejércitos, porque creía en los dioses del imperio romano. Este hombre le dice a Jesús: mira, tengo un criado mío que está enfermo, paralítico, y no puede levantarse, y me hace falta que me ayudes y lo cures. Jesús, sin vacilar, a un pagano politeísta le dice: yo iré y lo curaré. Jesús no vaciló. Jesús dijo: yo voy y lo voy a curar. Pero se pone más rico todavía, porque este centurión le dice: sí, Señor, yo lo sé. O sea, yo sé que tú puedes hacerlo, porque yo soy un hombre que estoy bajo órdenes, bajo otros jefes. Pero a mis soldados yo les digo: vete a tal cosa, y él va y me obedece. Y él le está diciendo esto a Jesús, porque le está diciendo: la enfermedad te va a obedecer a ti, los demonios te obedecen. Yo lo creo. Yo creo que tú puedes curar al paralítico porque tienes poder para hacerlo. Como así mis hombres me obedecen, la parálisis de este hombre te va a obedecer y lo va a dejar tranquilo. Y Jesús se queda sorprendido y dice: pero ¿cómo es posible que este hombre, que es un pagano, que es un centurión, soldado romano, ¿verdad?, un hombre que oprime al pueblo de Israel, este hombre crea en mí con tanta fe y tenga la seguridad absoluta que yo voy a curar a su soldado? Es impresionante. Y se vira y le dice a los apóstoles: de cierto os digo que nunca he visto tanta fe en una persona como en este hombre. Ni en el pueblo de Israel, en mi pueblo, en mi raza, en los que creen en la Biblia, en los que van al templo, no hay tanta fe. Y de cierto te digo que vendrán muchas personas de Oriente y de Occidente. Quiero que sepa que en Oriente estaba el budismo, toda la tendencia budista, que también son politeístas. Y Jesús está diciendo: de Oriente vendrán muchos, y de Occidente, de todos lados vendrán, y se sentarán a la mesa con Jacob, con Abraham, con los grandes padres del judaísmo. O sea, participarán de esta verdad que estoy mostrándole. La conocerán. Y los de la casa, los de Israel, serán echados del reino de los cielos. Ave María por Dios. Y se escuchará el llanto y el crujir de dientes. Qué lapidario, ¿no? Y entonces se viró al centurión romano y le dijo: vete a tu casa, que por tu fe tu criado ha sido salvado. Yo quiero saber qué iglesia puede diagnosticar quién va o no al reino de los cielos. La iglesia católica, la misma que quemó a Juana de Arco, la misma iglesia que durante el medioevo asesinó desmedidamente a miles y miles de personas. La misma iglesia católica es la que va a decirle a cualquiera quién va y no al reino de los cielos. El Papa, la iglesia que está bajo un Papa
que dejó a los cubanos fuera del Vaticano, la ciudad vaticana, y no los recibió, y que tampoco fue capaz de escuchar a un disidente, un hombre que le pedía por los presos políticos en Cuba cuando el Papa transitaba la plaza cívica, mal llamada como le llaman ahora. Esa Iglesia Católica es la que nos va a decir quién o no va al reino de los cielos. Nosotros vamos a decir, nosotros, cuando hemos tenido padrinos avalados que se han aprovechado de los ahijados, que los han explotado, santeros o bases avalados, espiritistas que han mentido desmedidamente y que han utilizado la fe, que se han emborrachado o han hecho lo que sea en plena ceremonia, nosotros vamos a decir que van a los cielos, somos nosotros los dueños de la verdad. ¿Quiénes son? ¿Alguna otra iglesia por casualidad? ¿Quién tiene potestad para decirle a quién va o no al reino de los cielos? Si Jesucristo no le cerró las puertas a nadie, ni los brazos a nadie. La Biblia puede ser perfectamente manipulable. Cualquier texto fuera de contexto, cualquier texto manipulado puede ser utilizado para decir lo que sea. Por eso hay disímiles, cantidad, innumerables tendencias cristianas y visiones de la fe. Vamos a entrar en el tema entonces. Está muy claro, está clarísimo que Jesucristo escucha a un centurión romano y que acude a su plegaria, a su llamado, sin censurarlo, sin preguntarle en qué tú crees, qué tú practicas, a qué Dios le pusiste la ofrenda el último día antes de venir aquí. ¿Has leído la Biblia? No. Ustedes no se van a, tú no te vas a salvar, yo no puedo curar a tu criado. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Jesucristo no fundó ninguna doctrina. Jesucristo trasciende las compuertas, el canon de este mundo. Jesucristo vino a liberarnos de toda esta miseria humana que nos divide y que nos rompe, que nos separa. ¿Dónde está la verdad? Bueno, pues allá vamos justamente en este día. Yo recuerdo aquel momento en que llega Jesús a casa de un judío, entra, había una costumbre en la época de tener detrás de la puerta una palangana con agua, y cuando tú venías con las sandalias o con chancletas, porque no habían zapatos cerrados, por el polvo del desierto, por el polvo del camino, la costumbre era entrar a la casa y lavarte los pies con esa palangana de agua que te ponía el dueño de la casa. En esta casa de este judío no había esa palangana. Jesús entró, no estaba la palangana de agua, se sentó y de pronto entró en medio del gentío que había allí una mujer que era una mujer prostituta. Al parecer era María Magdalena. Al parecer es el primer encuentro. Esta mujer se tira a sus pies con sus lágrimas y con su perfume lava sus pies y con el pelo le seca los pies. Un judío que era el dueño de la casa piensa automáticamente, si este hombre fuera un profeta, él supiera que esta es una mujer impura, porque los judíos no pueden dejarse tocar en público por ninguna mujer impura. Pero es que la mujer de él tiene que caminar 4 pasos atrás, al menos en esta época, Danito, 4 pasos atrás en la calle y ella va adelante. En la época de Jesús era así. O sea, no pueden dejarse tocar. Y Jesús hoy lee el pensamiento de este hombre. Ahí su mediunidad estaba muy avanzada, era Jesucristo. Y le dice, yo cuando llegué a tu casa, tú ni siquiera tenías la palangana de agua para lavarme los pies, ni siquiera lavaste mis pies. Y ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y con perfume y lo ha secado con su pelo. Y le dio crédito a aquella mujer y la amó y la quiso. Entonces no le preguntó si había tenido 3 maridos, 4, 5 o 10. Él vio la entrega de esa persona, que lo entendió, que lo conoció, que llegaba su mensaje, su ser, su luz, irradiaba su alma y la amó. Jesucristo vino a esto, a liberarnos, no a esclavizarnos, a unirnos, no a dividirnos. Jesucristo vino a romper los moldes, a romper los esquemas, a sacarnos de la mentalidad atrasada y obtusa,
a sacarnos de todo aquello que no nos conduce al bien. Nadie tiene potestad para decir yo tengo la verdad, porque la verdad es imposible aglutinarla. Porque Él dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y la verdad es algo más allá de lo cierto. La verdad es más grande que lo cierto. No necesariamente lo cierto es la verdad. La verdad es mucho más que lo cierto. La verdad es Jesús. Es esa amalgama, esa unicidad de luz perpetua que ama sin límites, que perdona sin límites, que comprende sin límites, que abraza sin límites, que está presente sin límites y que siempre estará. ¿Y qué tengo que ser yo? En el tema pasado hablábamos de esto. ¿En qué tengo que convertirme yo? Si no es en eso, en esa confianza, en esa permanencia sin límites, en ese abrazo sin límites, en eso de convertirme. Por supuesto que también he de convertirme en el ser que habla y dice lo que siente, defendiendo al ser humano por encima de todas las cosas. No sabemos quién se va a salvar y quién no, pero sí podemos saber quién lo hace mejor en este más acá y quién lo hace peor. Y ahí tenemos que mirar hacia adentro de nosotros mismos y tenemos que saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Se trata entonces de llevar la vida con dignidad, con decoro y de dejar algo cuando pasemos por este mundo. Tenemos que hacer algo para hacer un mundo diferente, un mundo mejor, ya sea con las palabras o con muchas obras o acciones que he de ejecutar, con muchas obras y acciones que humildemente hacemos desde este templo, y no nos vanagloriamos porque todavía nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer. Yo también amo a la iglesia, por supuesto que sí. Hablábamos en el tema pasado que el Concilio Vaticano II, por si estas personas de esa iglesia no lo saben, declaró y dijo que la iglesia era el pueblo de Dios, todo el pueblo, no solamente los bautizados, porque Dios permite que el sol salga para buenos, como bien dice el Evangelio, y para malos. Dios existe para todos. Entonces trasciende las paredes del templo, trasciende todo esto y nos convierte o nos convertimos en pueblo de Dios. Pueblo de Dios que tampoco es tonto y que también puede conocer perfectamente las Escrituras y explicarla desde cualquier luz que pueda explicarla. Bueno, también encontramos diferencias, no solamente entre unos cristianos ortodoxos, llamo ortodoxos no a los ortodoxos griegos o rusos, sino unos cristianos demasiado rectos o comillas, demasiado cerrados de mente o demasiado poco inteligentes. Porque hay que ser muy poco inteligente para creerse que otra persona, porque no practica lo que tú practicas, no va a ser salvado o no va al reino de los cielos. Hay que ser muy imbécil para creer esto, muy obtuso para creer esto, bien cerradito y bien escueto para tener un criterio tan tonto, tan reverendamente tonto. Como hay que ser bien tonto y bien cerrado para votar al Ecuá o votar los santos cuando practicas una fe que conoces y no te preocupas por conocerla. Y tienes dudas y cuestiones con tu fe, y tienes dudas y cuestiones con tus orillas, investiga, te toca investigar. Yo estuve con 17 años en el seminario. Yo estuve convencido tremendamente que ese era el mundo que me iba a salvar. Y tuve que pasar todas esas etapas. Y un buen día, forzado, y lo cuento con tristeza, por ese espíritu representado, allá atrás, forzado por ese espíritu, tuve la opción de decir, bueno, no me queda más remedio que hacer esto, que dedicarme a esto que me voy a dedicar. Y es mi responsabilidad buscar la información. Yo tengo la responsabilidad de buscar información y enterarme de qué va esto. Yo tengo la responsabilidad de saber, de explicarme a mí mismo y poder entender y cómo yo machear, cómo yo pegar el Evangelio y las verdades evangélicas, la persona de Jesucristo, que es el ser más trascendental de la historia, y mi regla de Ocha y mi culto a Ifá, toda mi religión afrocubana, con el culto al espiritismo cruzado, a mucha honra, y
y con el culto a mis orichas. Es mi responsabilidad buscarlo. Y ahí emprendí un camino de lo más interesante. El conflicto más grande que yo tenía, era las personas. Decía, ¿cómo yo voy a convivir con seres humanos que no se parecen a lo que yo quiero ser? Yo no quiero hablar con la boca virada a la vida. Yo no quiero, perdónenme, estos son estereotipos. Yo no quiero tener la boca llena de muela de oro. Yo no quiero vivir con ningún estereotipo que no quiero. Yo no quiero. No sé, no entiendo, no conozco seres humanos que puedan explicarme esto. Y entonces decidí hacer una película. Bueno, Dios me dio la posibilidad de estudiar una carrera cinematográfica y me di a la tarea de hacer una película sobre la religión. Y eso me dio la oportunidad de poder investigar. Es mi responsabilidad investigar. Es la responsabilidad de ustedes investigar. Que no venga un cristiano de ninguna denominación a meterles un cuento. Que si la Biblia dice esto o lo otro. Yo me conozco Éxodo 20, que Dios me perdone si parezco arrogante, de memoria. Claro que sí. Y podemos hablar aquí del texto específico que dice: no te hagas imágenes del cielo y de la tierra. ¿Lo podemos hablar? Cuando quieran lo hablamos. Pero no tengo ganas de sulfurarme más. En ese camino empecé a entrevistar, y lo voy a decir, para que no, se lo voy a decir. Vamos a buscar el texto y vamos a hablar si quieren, para que se vayan con toda la información bien hinchada. Vamos, sí lo voy a hablar bien, sí lo voy a decir. Vamos a buscar el texto, vamos a ir directamente al texto bíblico, textualmente, como le encanta a la gente interpretar las cosas de manera textual. Vamos a llegar a la exégesis, a todas las cosas. Bueno, y me pasó algo maravilloso. Conocí a Veneranda, que tiene 97 años. Conocí a Omilaí, Natalia, que por eso le pusimos a Yaila Omilaí, por ella. En este momento era la santera más vieja del mundo, era blanca, nieta de españoles o hija de españoles. Tenía hecho Yemayá. Y Soriaté fue la Tuá. Y pude escuchar a esa mujer 1 hora y pico entrevistándola. Y fui a casa de Mariano, el padrino de Robertico, que tiene hecho Yemayá, allá en La Jata, en Guanabacoa, lejísimo. Y recuerdo regresar de La Jata de Guanabacoa, que vivía al lado de Oyapí, Jesús Chichón, donde vivía. Ya él había desencarnado. Y recuerdo regresar de La Jata de Guanabacoa llorando. Usted sabe que caminé desde La Jata de Guanabacoa hasta el semáforo de Guanabacoa y Regla. Caminé, porque no había transporte de Cuba, ¿no? Bueno, pues yo caminé, y grandes pedazos de eso que caminé, tarde en la noche, lloraba de la emoción. Porque estaba conociendo lochas, santeros y santeras, que eran gente buena, que estaban llenos de fe, como ese centurión romano. Y me estaban contando la historia de mi fe. Y le estaban dando un ejemplo, una galletada sin mano, a muchos cristianos, que se dicen cristianos, y les falta mucho la fe. Porque no, tú no puedes. Ahora mismo él se monta en un Uber, y la chofer del Uber en Nashville, creo que fue en Tennessee, esta mujer tonta o loca, porque él estaba oyendo una música en el teléfono, que no puede ser tampoco tan insoportable. De pronto le dice: tienes que tener a Jesús en tu vida. La que le falta a Jesús es a ella. ¿Quién puede tener autoridad para hablarnos del reino de Dios? ¿Quién puede tener autoridad para censurar otra religión o otra creencia cuando la religión es? Y ahora les hablaré de eso. A ti es el que te falta Jesús en tu vida. Pero es el que no tienes bondad adentro. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Yo regresaba muchas veces de esas entrevistas llorando, porque sentía a personas de verdad que habían sido curtidas en una fe popular como nuestra fe, y habían crecido con una devoción impresionante. Y esa devoción los hacía buenos, los hacía nobles. Esa devoción los acercaba, los hacía humanos, los humanizaba. Y yo dije entonces: no estoy en el camino equivocado.
Creo que sí. Creo que voy a poder subsistir. Y quiero hacerlo mejor. Y quiero hacerlo mejor. Y teníamos un instrumento espectacular que era el espiritismo. El espiritismo cruzado fue una maravilla, creado por Andrés Petit. La herencia directa del espiritismo cartesiano científico. Y empecé a aprovecharme de esta herencia para hacer esto que estamos haciendo. Y nos hicimos mejores. Y nos estamos haciendo mejores. Y no vamos a ser perfectos, no vamos a ser nunca perfectos. Porque mientras estemos en esta vida, mientras estemos en esta encarnación, tenemos necesidad de aprender algo. Mientras estemos aquí, nos falta doblegar el ego. Mientras estemos aquí, nos falta conocernos mucho más a nosotros mismos. Mientras estemos aquí, tenemos que aprender a abrazar más. ¿Y alguien me dirá más? Pues sí, más. Mientras estemos aquí, tenemos que darle a alguien de comer, a alguien más. Mientras estemos aquí, tenemos que acompañar a alguien. Porque para eso estamos aquí. Porque el día que nos hagamos falta aquí, nos iremos de aquí. Y seguiremos el camino. Porque esto es un fragmento de nuestra existencia. Entonces, no seremos perfectos. Y no hemos de pretender la perfección. Hemos de pretender amar. Hemos de pretender no censurar. Hemos de pretender no juzgar. Hemos de pretender perdonar. Hemos de pretender estar presente. Hemos de pretender defender al otro. Defender al ser humano en su esencia. Porque esta es la verdad más hermosa que transmitió Jesucristo. Defender al ser humano en su esencia. Jesús era un profundo humanista. Y esta es la verdad que hemos de hacer. Por eso no tenemos que abrazar a un dictador ni apoyar a aquellos que oprimen y destrozan al ser humano en su esencia. Hemos de defenderlo. Todo tiene explicación y límites para que no confundan el mensaje, para que no se confunda el mensaje. Pero este es el llamado de un ser iluminado por la luz que emana Jesucristo, que Él emanó. Este es el llamado, la no censura. Un texto bíblico se puede tergiversar perfectamente. La religión no es más. ¿Qué es la religión? Para mí, esto es un concepto mío, sí, es mío. La religión es la expresión cultural de los pueblos. Aquel pueblo de allá entendió que para llegar a Dios, había que tocar unas tumbadoras y hacer un poco de humo y fuego y brincar. Y ese hombre llegó a Dios, así se salvó, y así lo conoció su generación, y la que vino, y la que vino, y la que vino. Y según los tiempos, lo fueron modificando. Y esos ritos los salvó a él y a su familia. ¿Quién tiene potestad para juzgar eso? Si eso le hizo bien a esa persona. Lo que no puedo apoyar yo es que una tribu, o una ideología, o una filosofía, o un ismo, para que entiendan bien, porque los ismos son peligrosos, esposen a un señor, a un hombre, por ser solamente homosexual, y lo lancen de un edificio en nombre de Dios. Eso no lo puedo defender yo. Eso es criticable. Lo que no puedo defender yo es que una mujer no tenga derechos por el solo hecho de ser mujer. Eso no puedo defenderlo yo, porque eso no es Jesús. Pero tampoco eso es mi fe. Porque en mi fe, donde en África, en nuestra fe, donde en África la mujer es lo último, porque es hasta la que trabaja, está la historia de Yemayá. Donde Olofi creó a Yemayá. ¿Y por qué creó a Yemayá? Para defender a las mujeres. Porque Yemayá es la única a quien se le sacrifica a un animal con todo. Macho, con todo. Con sus testículos. Porque ella representa el poder para defender a la mujer en su debilidad más plena. ¿Cómo es posible que una nación con una filosofía misógena tenga en su teología, tenga en su sistema de ideas teológico, la existencia de una mujer que es la reina del mundo y que defiende el derecho de esas mujeres? Es demasiado grande. Transmite muchos valores en nuestra fe. Hay un día entero que se le dedica a Litá para poder construir o reconstruir la vida de una persona. Ave María, por Dios. Pero ¿quién tiene derecho a venir a decirme a mí que quien practica nuestra fe no puede salvarse?
si el santo es amor y plenitud, y ahí llegaré en breve. La religión no es más que la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios, según como cada pueblo lo haya entendido. Y Jesucristo fue tan espectacular, y Jesucristo fue tan sublime, que se enmarcó en todas esas culturas, porque su mensaje no explicaba ni contaba ninguna doctrina. De hecho, hay cientos de doctrinas que se derivan de él, que ha creado el ser humano. Y la Ocha, y perdónenme, lo digo con orgullo, también se enmarcó en cada cultura, porque estas negras alacuas en Cuba, cuando oyeron el mensaje de Jesús, entendieron que era lo mismo, hicieron un mix y obligaron a todos sus ahijados a bautizarse por la iglesia antes de ser santos, y obligaron a todos los ahijados y lo incluyeron en la ceremonia, que al séptimo día del Yahweh salir del trono tenía que ir a la iglesia a pedir la bendición de Dios y de los espíritus. Es un arma maravillosa el espiritismo cruzado. Es un trampolín perfecto para que coexistan estas dos grandes culturas que se fusionan en una sola en mi país de origen, y que ha salvado a tanta gente, porque he visto tantos testimonios hermosos. O es mentira la curación de cáncer de Manny, o es mentira la salvación completa de la familia de Daime, o es mentira el cambio a la felicidad en la vida de Anita, o es mentira eso en la vida de Indra, o es mentira acaso cada testimonio maravilloso que vivimos constantemente en esta casa. ¿Acaso es mentira? ¿Acaso pueden haber tanta mentira junta? ¿Acaso pueden ser tantas coincidencias a la vez? ¿Acaso es mentira la locura desmedida de Yusimín? Y después que lloraba y no sabía qué hacer con su vida porque tenía miedo, pavor, pánico. Y le dije, sentado en ese cuarto, tuve el regalo de Dios de poder decirlo yo. Lo puedo haber dicho cualquiera, yo no soy imprescindible, pero tuve el regalo de decírtelo yo, hija mía. Tú vas a ser hija de la caridad del cobre, y todo eso te va a quitar el día que te hagas ochuga en tu cabeza. Y ahí está Yusimí con ochuga en la cabeza, con Yuriel al lado, loco por ella. Y viceversa. Y ahí está Yusimí, y se cumplió. ¿O acaso es mentira eso? ¿Acaso es mentira? Testimonio tras testimonio es mentira. ¿Acaso las ganas que tenemos de hacer porque el mundo sea un poquitico mejor? ¿Es mentira acaso la historia de Mantequilla? Recuerdo que lo consulta Manolo y le dice Manolo, tienes que darle un pollo lecuá para que te den el trabajo. Y se va a Mantequilla y ya Manolo le dice, mira, yo no voy a darle el pollo lecuá porque ya me dieron el trabajo. Dice Manolo, ah bueno. Llega Mantequilla al trabajo y le dicen, no tiene el trabajo. Lo votaron otra vez. O sea, de pronto ya él quería darle el pollo lecuá, pero el lecuá dijo, no, ahora vas a coger una. Siéntate y coge golpe. Y Mantequilla, en medio de esa angustia, donde no tenía casa, ni dinero, ni apoyo familiar, amén de que su madre es una santa, nada, encontró apoyo aquí, en esta casa, en nosotros, en su amigo Manuel, que es su padrino después, y estuvo años esperando, y ya cuando tenía todo para que le dieran una cosa, dinero que tenía que darle, tampoco le dieron el dinero, y todo trabado de Ave María. Por Dios, ¿es mentira acaso que en esta casa había un güero para el lecuá? Y yo en trance con el lecuá le dije a Mantequilla, ya se acabó el castigo, te van a dar el dinero, te vas a hacer santo. Y que terminando el güiro, 2 o 3 días después, le llegó el dinero a Mantequilla, y efectivamente desapareció el castigo, y es un hombre feliz, con casa, mujer, con vida. Y ahorita con otro hijo más. ¡Ave María, por Dios! ¿Es mentira acaso? Es profético eso. ¿Es mentira acaso que Chelsea, la novia de Mantequilla, que llegó de un día para otro, hoy tenga fe? ¿Es mentira acaso que ver vidas reconstruirse, eso es mentira acaso? ¿Es mentira
o está actuando el poder de Dios a través de nosotros, quienes somos seres humanos, humildes, llenos de pecado, y que nos arrepentimos constantemente, haciéndonos un llamado a la humildad de manera perpetua? Jesucristo dijo algo muy lindo en la Biblia. Dijo: por sus frutos les conoceréis. Y nosotros tenemos el privilegio inmenso de ver tantos frutos. A veces somos malcriados. Somos malcriados porque no reconocemos o no somos conscientes de cuánta gracia tenemos a nuestro haber, de cuántos seres de luz. Pero ¿cómo se explica el espiritismo? ¿Cómo se explica para una iglesia cristiana, supuestamente, que se hace llamar cristiana? No hablo mal de la iglesia universal, hablo directamente con las personas específicas que dijeron que no seríamos dignos del reino de los cielos porque practicamos estas cosas. Ellos ni saben que practicamos, seguro ni hablan nuestra lengua. Dice Icafún: no digas lo que no sabes, no hagas lo que no conoces. Bueno, me emociono tanto que se me van los temas. Me quedé por un... ¿Ustedes me están siguiendo o están embobecidos conmigo? o locos porque me cae la boca. Yo, estás loco porque hablo de eso, ¿no? Ahora vamos para allá. Pero yo estaba hablando de algo que quería que decirles y de pronto me emocioné y se me fue. Bueno. No es mentira todos los milagros que Ajá, bueno, sí, es evidente. Por sus frutos los conoceréis. O sea, y hay frutos evidentes en esta realidad que estamos viviendo. Entonces es muy triste que una iglesia, en nombre de no sé qué, venga a decirnos que está bien y que está mal. Éxodo, capítulo 20, se expone, vamos a ir allá, porque esto es uno de los ataques más fuertes que hay en contra nuestra y en contra de todos los que tenemos imágenes. Vamos a verlo a la luz de la hocha, porque quiero terminar con la hocha. Y como yo, Eliezer Pérez Angueira, como Ocán, encuentro a el Lecuá en Jesucristo y a Jesucristo en el Lecuá. Y cada vez que me voy de mi casa, porque yo recuerdo que yo siempre que llegaba de la calle le daba un beso a mi abuela o a mi tía, donde mi abuela lo tuvo. Y cada vez que me iba, hacía lo mismo. Y cada vez que llego, que me voy de mi casa, le doy un beso al Lecuá. Y si me olvida, regreso y lo hago. Y cada vez que regreso a mi casa, le doy un beso al Lecuá. Y cada vez que yo beso esa piedra simbólica, te explico ahorita, estoy besando a Jesucristo también. Estoy besando a mi abuela. Estoy besando a mi abuelo, a mi otra abuela. Estoy besando al mundo espiritual. Ya me acordé. Estoy besando al mundo espiritual. Porque ese mundo espiritual es la representación de mi ángel de la guardia, es quien me guía, es quien me conduce bajo una energía específica que es la mía, bajo una astralidad específica que es la mía. Ese ángel de la guardia que se llama el Lecuá, en mi tradición afrocubana, me conecta con Jesucristo. Y Jesucristo me conecta con el Lecuá, me conecta con mis ancestros, me conecta con el mundo espiritual. Y entender esta maravilla es entender tanto. Es entender tanto. Es tener solo amor en el corazón. Y el diablo lo que quiere, si del diablo quiere que hablemos, es que no tengamos amor en el corazón. Es que no amemos nada. Es que lo odiemos todo. Cuando tienes amor por todo lo que existe y practicamos una religión ecológica que enaltece a las plantas, que se sirve de ellas y de la savia que tienen las plantas para curar. Practicamos una fe que enaltece y ama la madre tierra. Hay obras que se ponen los pies descalzos en la tierra para poder descargar la energía negativa que tenemos y poder cargarnos de la savia de la madre tierra. Practicamos una religión que habla de las piedras hermosas, o no son hermosas, que están en el mar. Practicamos una religión que cuida la ecología, que cuida el medio ambiente.
practicamos una religión hermosa que enaltece y alaba la creación divina. ¿Cómo se explica el espiritismo? Una iglesia cristiana que supuestamente cree en que el alma es el espíritu encarnado. Cuando el alma se libera, se le llama espíritu liberto. Así es la terminología espiritista. ¿Cómo una iglesia cristiana no va a entender que si hay almas que desencarnaron y son almas limpias y almas de luz? Miren, estamos aquí ahora y nos ayudamos. Natacha es mi mano derecha en todos los conflictos médicos. Y Natacha ha hecho todo por Sandra lo que ha podido. Y también todos aquí nos reunimos en un chat creado por Yacel y hemos ayudado a Sandra con comida, con dinero, con todo lo que hemos podido. Mañana te compran la gelatina para que ella pueda pasar sus sueros de su cáncer con fuerza, para que ella pueda soportar este dolor tan triste de estar enfermo al punto de la muerte y poder salvarse, poder tocar aquí una campana que quiere traer Natacha y ponerla aquí simbólicamente y hacer una fiesta el día que esté Cancer Free Sandra. Gracias a toda esta unión que estamos creando. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Porque somos idólatras? ¿O porque queremos verla curada? Y porque sentimos unas ganas tremendas de que el mundo sea diferente. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay una verdad que está hablando en nuestra alma y se llama Jesucristo. Oye, Mayao Chum, el caso es que la ejecución, la obra final, es lo que Dios quiere. Es de lo que hablaba Jesucristo. ¿Dónde está Jesús? Realmente. Este grupo de personas entonces, que así mismo hicimos con Manny, y era una unidad de oración. No era el mismo caso, económicamente hablando, pero ahora otro tipo de unidad. Y así lo vamos a hacer ahorita cuando termine el tema, por José y Misora. Ella tiene que meter una cosa importante, está en un proyecto que tiene que terminar y el COVID le jugó una mala pasada, el COVID y todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Y José, por el estilo, vamos a hacer oración para resolver los casos difíciles. Los casos difíciles y desesperados. Bueno, ese grupo de espíritus libertos, que son seres de luz, que están en el mundo espiritual, también se unen para ayudar a sus hermanos del más acá y para ayudar a sus hermanos del más allá. Pero este grupo de espíritus encarnados que están acá también se unen para pedirle a Dios que le dé luz y eterno descanso a esas almas libertas. Ave María por Dios. Este es el mundo de Dios. Tanto el del más acá como el del más allá. ¿Acaso es tan difícil entenderlo? Hubo un hombre que se llamó Hipólito Ribail, que asumió el nombre de Allan Kardec por un druida de una generación anterior. Y este hombre, en el siglo XIX, recibió una información de los espíritus. Y ahí está el libro de los espíritus, que son 1000 preguntas que le hace Allan Kardec a los espíritus. Era un científico, era un biólogo, era un profesor universitario, no era un pelele. Perdónenme la gente que no ha estudiado, pero hay una diferencia en temas científicos o bíblicos o de cuestiones religiosas, de estipular un sistema de ideas, que fue lo que hizo Allan Kardec a través de los espíritus. Son 1000 preguntas y respuestas dadas por los espíritus, donde se instituye la doctrina espírita. ¿Por qué razón estas personas que nos acusan de que no seremos dignos del reino de los cielos no leen el libro de los espíritus y buscan los paralelos de lo que ellos dicen con la Biblia? Y está loco Aurelio porque llega a Éxodo 20. Bueno, entonces, creo que está muy sencillo esta explicación. Pero hoy he sido más yo, José, que has perdido mis temas anteriores, que han sido tranquilitos, pausados. Hoy lo he brincado todavía, pero es tan visceral esto que cuento. Dice Éxodo 20. Ay, María, pues yo diría la gracia, ¿eh? Dice Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová Dios, o Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guarden mis mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, aquí están los mandamientos, pero este es el mandamiento importante que me interesa que ustedes escuchen. Pero claro, es una orden lapidaria. Y cualquiera que lee esto dice, bueno, ustedes los santeros, pues no creen para nada en la Biblia, ¿no? Están negando Éxodo capítulo 20. Estos son los 10 mandamientos, que son más de 10, que le entrega Dios a Moisés en el monte del Sinaí. Y son las famosas tablas de la ley, las tablas de la ley. Entonces después la iglesia cristiana los resumió a 10 mandamientos. Había muchos pueblos aledaños a Israel. Ellos venían de Egipto, donde había una religión politeísta. Y había muchos pueblos aledaños y Dios, primer puntico, está instituyendo un sistema de ideas donde le está dejando claro al pueblo: yo soy Dios, uno solo, único, sobre todas las cosas. De hecho, el solideo, este gorrito que tienen los judíos, que se llama solideo porque significa solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Este es el Shema. Esta es una oración que está en el libro de Deuteronomio, que dictamina esta primera verdad que está dictando Dios en el decálogo de Éxodo 20. Dios es uno solo. Está estipulando, marcando al pueblo de Israel con un sistema de ideas. Está diciendo cómo será esta cultura. Dios, Moisés, los padres fundadores de este libro. Primer punto, Dios es uno solo. Tenemos que dejar claro a este pueblo que Dios es uno. De hecho, eso es lo que significa el gorrito de los judíos. Y es lo que significa el mismo solideo que tiene el obispo en la iglesia católica, o los monseñores también se ponen el solideo, que significa Dios es uno. Bueno, punto número 2. Había muchos pueblos aledaños que tenían varias imágenes y varios dioses. Dios quiere, entiéndanme, vamos a contextualizar esta profecía o esta revelación en este más acá, ¿no? Cualquiera puede creer que Dios le dio a Moisés físicamente la tabla de la ley, o cualquiera puede entender que fue un sistema de ideas que esta comunidad creó al cabo del tiempo, evidentemente. Y tenemos que distinguir perfectamente a este pueblo de esos pueblos aledaños. Esta cultura es diferente. Nosotros no vamos a creer en esto ni en esto. Tenemos esto específico en nuestra cultura, es en lo que creemos. Está dejándolo claro, pero algo más fuerte todavía. ¿Qué cosa es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Es cuando tú sustituyes a Dios. Es cuando tú le entregas a Dios, a otra cosa que no es Dios, el poder de Dios. Por ejemplo, tú tienes esta imagen y tú crees que esta imagen es tu Dios. Bueno, hay que ser bastante imbécil para creer que una imagen representativa es Dios. Si en el 2023 haya alguien que piense, que yo creo, que cualquier imagen de la que está ahí es Dios, a esa persona va a llevar al psiquiatra, o es realmente un anormal. Perdónenme los anormales, porque es tan absurdo. Entonces la idolatría es: no le entregues el poder a nada que no sea Dios. Por ejemplo, el dinero. Muchas veces le entregamos la potestad de Dios al dinero. Por ejemplo, ¿eso quiere decir que el dinero es malo? No, eso quiere decir que el dinero no es Dios.
Es más sencillo. Por ejemplo, a veces somos esclavos de la droga o del alcohol y nos domina la droga o nos domina el alcohol. Estamos entregando potestades sobre nosotros a una sustancia química, o al dinero, o a una mujer, o a un hombre. ¿Cuánto sufren los matrimonios cuando ponen al hombre o a la mujer, whatever, por encima de sí mismo? Tú estás entonces entregándole la potestad de Dios a la otra, de Dios a otro ser que no puede ser Dios, que no puede sustituir a Dios. Esto es lo que quiere decir el primer mandamiento, que se resume en esto: ama a Dios sobre todas las cosas. Porque vas a ser más feliz. Porque si tú le das al dinero en lugar de Dios, no vas a ser feliz. Porque no va a cubrir todo lo que Dios cubre. Porque si tú le das a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a cualquier ser, criatura, en lugar de Dios, te vas a decepcionar. Porque un día tu marido te va a responder mal. Porque un día te va a equivocar contigo. Porque tu hijo te va a maltratar. Y si tú lo tienes en lugar de Dios, el sufrimiento, el bajón, el tanganazo que te va a dar, va a ser terrible. Porque él no va a cumplir las expectativas de Dios. ¿Qué dice este versículo? Amén. De toda la explicación que estoy dando de la institución del sistema de ideas, de un libro escrito hace miles de años. Amén de eso. Dice: no pongas en el lugar de Dios a nadie que no sea Dios, porque vas a ser infeliz. Pero ahora díganme ustedes si no es lógico. Dice: porque yo soy... ¿Ustedes creen que Dios puede ser celoso? Honestamente, ¿hay alguna persona con un mínimo así de inteligencia que pueda creer que Dios es celoso? El celo es una enfermedad. El celo es una deficiencia. El celo es una expresión de lo inseguro que estoy. El celo es eso, una persona feliz y segura. Pero ¿cómo Dios va a ser celoso? Ave María, por Dios. Sin embargo, el texto lo dice: yo soy Dios celoso. Claro, es una manera de explicar en lenguaje humano que ponga a Dios por encima de todo, porque nadie lo va a sustituir. No es ni siquiera una obligatoriedad, que es un mandamiento. Es más que eso. Es lógica, es pura lógica. Es, mijito, mira, no seas imbécil, que esto no va a salirte bien. Y ya, y está así. Pero ¿quién es Dios? Es quien representa esa maravilla del mundo espiritual. Aquí he repetido 1000 veces que solo Dios es omnisciente, que solo Dios es omnipotente y que solo Dios es omnipresente. Solo Dios lo sabe todo. Solo Dios está en todos lugares a la vez y solo Dios lo puede todo. ¿Qué pasa cuando un santo se muere el santero? Ustedes han visto los santos venir en trance cuando hay un instituto o cuando hay una carnera. ¿Ustedes lo han visto? Pues lo voy a contar. Cuando un santero se muere y estamos en las ceremonias mortuorias, que son las ceremonias más lindas, amén, de la tristeza que tiene nuestra religión afrocubana, el santo viene gritando y llorando. ¿Ustedes creen que el santo, si viene llorando y gritando, es omnipotente? Si él fuera omnipotente, no llorara, porque se evitara el llanto, no permitiendo que se muriera el santero. Porque el santo es un espíritu evolucionado, que es un militar, que Dios le da una orden: tú vas a cuidar a esta persona y vas a cuidar porque viva. Yo quiero que viva, que tenga dinero, que tenga comida, que tenga una casa, que tenga evolución, que prospere. Y tú, a través de esta gestión de amor en su vida material, vas a gestionar también su salvación de su alma, porque Él te va a escuchar por los signos que tú le des. Entonces al santero le van a dar un trabajo nuevo y va a prosperar. Y aquí me acuerdo que había una persona por aquí que la primera vez que era una misa, ¿hace cuánto tiempo, Natacha? No tenía trabajo ni podía trabajar. No tenía trabajo ni podía trabajar. Bueno, ¿no? Hasta con límite. Siendo una enfermera graduada y con todos los galardones. Y estaba atormentada. Estaba loca. Poco más que ahora. Eso es una broma pesada. Y yo recuerdo que en aquella misa
Julián le hizo una promesa. Pasaron muchas cosas lindas, pero no voy a contar. No quiero hablar de mí. Y después, con el tiempo, esa señora que yo conocí, que por cierto ha bajado mucho de peso, en la 40 calle, en una botánica, le hice la misa con Ginny hace muchos años atrás. Después iba a mi casa para que yo le diera de comer a su lecuá. Ella fue prosperando y prosperando y prosperando y prosperando y prosperando. Y hace poco me contó, y estas son palabras proféticas, que tiene otra promoción más en el trabajo. Y sigue prosperando. El santo es quien va a cuidarte. Es quien va a cuidarte y velar por tu vida. La vida entera. Pero va a llegar un momento en que tú tienes que irte, porque es la ley del camino. Pero el santo no quiere. No se resiste a esa verdad, porque a él le dieron una orden divina. Hizo un pacto el día de la consagración santoral. Él hizo un pacto, y una vez que se hizo la ceremonia que se hace aquí arriba, le dice: Iku la oso erila me fa agua. ¿Quién me va a decir a mí que estos cantos de Otúa son feos? Ave María por Dios. Ave María por Dios. Y tenemos para todo el mundo, para gregorianos, para tumbadoras, para batería. Ave María por Dios. Dice que aquella ceremonia que te hicieron en tu edad, el día de tu consagración, no se borra ni después que te mueras. Ave María por Dios. ¡Qué maravilla tenemos hecho en la cabeza! ¡Qué bendición! Pero ustedes querían esos 90, aguanten ahí que sigo. Entonces, el día que el santero murió, desencarnó, el santo se pone triste y viene gritando y llorando y sufriendo, porque aparentemente perdió la misión. No importa que el santero tenga 100 años, no. Él llora igual. Él llora igual. Y hay que hacer ceremonias para que el santo no llore. Porque es un militar que aparentemente perdió la batalla. Oye, mijito, tiene 150, el viejo ya tiene que ir. ¡No importa! Porque él es un militar que por amor decide cuidarte y darte la vida en este más acá. Por amor a ti, libremente, por amor a ti. Por eso es que encuentro a Jesús en el lenguaje. El lenguaje de Jesús, porque el lenguaje me ama desesperadamente. Yo lo siento en mi alma. Y me hace bueno su amor. Y me hace mejor persona su amor. Y me transforma su amor. Y me hace ir y contarlo y gritarlo y hacer por la gente. Él me ama. Y ahora me voy a San Tomás, estoy en las Islas Vírgenes, y veo, llevo a la carpeta y tomo la llave. Y cuando miro la llave, la cabaña que me tocó era la E3. La E3. No la L3. Ni la E3. Ni la... No, la E3. Y cuando llego a la cabaña, que miro otra vez la E3, que miro al mar que lo tenía delante, porque además era muy linda la cabaña, lo veo riéndose delante de mí. Y eso es amor. Es amor del mundo espiritual. Y ahí encuentro el lenguaje en Jesús, y a Jesús en el lenguaje. Ese es el amor que yo quiero que ustedes entiendan allá adentro. Y yo sé que muchos lo entienden, y esto es otro testimonio. La maravilla de ver cómo lo entienden, cómo lo manejan por dentro de ustedes, cómo crece la verdad esa dentro de ustedes, y no doctrina que se les mete en la cabeza. Porque muchos no vienen, viven su vida, pero van viviendo esa espiritualidad dentro de ustedes, porque el santo es espíritu y de verdad. Las piedras del caracol son solamente la expresión material para poder hacer el sacrificio, porque antiguamente, Ave María por Dios, pero qué nivel de imbecilidad hay en el mundo. Antiguamente todas las religiones tenían un altar de piedra, y sobre ese altar se hacía el sacrificio, para que los católicos que nos dicen que no vamos a abrir los cielos lo sepan. En el templo de Jerusalén había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. El templo era cuadrado y dentro había un cuadradito más cerrado. Ahí adentro había un altar, o sea, una mesa como esta, pero de piedra. En esa mesa de piedra, el sumo pontífice entraba
a ese lugar santísimo, y ahí mataba un cordero. Aún los judíos hacen sacrificios, aún los musulmanes hacen sacrificios, y es por eso que los santeros, los olochas en Estados Unidos, todos Estados Unidos podemos hacer sacrificios, porque Pichardo o Nichangó era un oriaté que vivía en Hialeah y tenía un templo en Hialeah que era el templo de San Lázaro, y lo metieron preso hace años atrás por hacer sacrificios en ese templo. Cuando estaba preso, bajaron a Changó de Pichardo, y Changó dice: lleven el caso a la corte que vamos a ganar. Y van a la corte estatal de la Florida y perdimos el caso. Ay, María por Dios. Y los santeros no perdieron la fe, volvieron a buscarlo más y volvieron a bajar a Changó, y Changó dijo: lleven el caso a la corte federal que lo van a ganar. Y llevamos el caso a la corte federal, y como Changó dijo, no ganamos solamente el caso para la Florida, ganamos el caso para Estados Unidos enteros. Por eso es que aquí se pueden hacer sacrificios, porque como los judíos y los musulmanes, por esta ley, también tenemos derecho, con todas las reglas y las garantías que esto implica y requiere. Entonces, el santo es espíritu y verdad, porque creemos en la espiritualidad del santo, que es Alá y yo. Cacho me contaba que estaba la sopera, y delante de la sopera flotando estaba una cosa que se llama Alá y yo, que es la espiritualidad del santo. Las piedras no son más que como el altar antiguo, donde en toda religión se hacía el sacrificio, porque los católicos deben saber que en la Eucaristía o la misa católica es la celebración de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque en el altar o la mesa delante de la cual se para el sacerdote católico, él ahí sacrifica a un corderito. Y ese cordero, dice Jesús que fue él, porque la cruz representa para la cristiandad el altar. Y yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así dijo Jesús. Por eso es que él muere en el altar, en la Eucaristía, y resucita después de que el sacerdote consagre el pan y el vino y ocurra el milagro de la transustanciación, donde el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre de Cristo. Y ahí él dice: este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo se levanta y dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Bueno, en fin, un poco más afinado que esto. El caso es que esa es la celebración de la Eucaristía. Pues las piedras de santo son como el altar para poder hacer el sacrificio. Y los caracoles es como tú te comunicas con el oráculo. Para las personas que nos dicen que no somos dignos de ir al reino de los cielos, también en el Antiguo Testamento había oráculos, y los profetas se comunicaban con Dios a través del oráculo del Señor. No estamos tan lejos de ninguna de estas verdades. Es muy sencillo. ¿Cuántos cristianos habrán? ¿O cuántas de estas personas, pobres cristianos, también somos cristianos, porque estamos bautizados y tenemos a Jesucristo en el centro de la bóveda? ¿Cuántas personas que piensan que no somos dignos del reino de los cielos están esclavizados, o tienen a Dios donde no tienen que tenerlo, o han puesto a Dios, a otra persona, a otro ser en el lugar de Dios? Y nosotros, que tenemos aquí la imagen de Francisco, la Virgen de Regla por ahí, que no ven los globos, el niño de Atocha por ahí arriba, y a María por Dios, y a lo mejor tenemos muy claro que Dios, hombre, San Lázaro bendito, y a lo mejor tenemos muy claro que Dios es único en su lugar, y que aquí tiene que estar claro que nada puede sustituir el lugar de Dios. ¿Qué necesario es para los santeros, para ustedes, olochas, entender que Ochun no es Dios y que ella no lo puede todo, y que tampoco es tu esclava, y que tampoco ella tiene que hacer tu voluntad, que el lenguaje es nuestro esclavo,
que ninguna ocha es tu esclavo, que lo que tú estableces con un santo a través del oráculo, de la consulta, del sorteo, es un pacto para poder salvar al mundo. Y no es que tú obligas a nadie a que haga tu voluntad, porque el santo no es tu esclavo. Que es necesario que los orochos lo entendamos. Entendamos a distinguir bien quién es Dios y dónde está, cuál es su lugar, ¿verdad? Y entendemos también que como Dios hay una comunidad de espiritualidades que nos pueden asistir, así como aquí hay una comunidad de espiritualidades. Bueno, qué bueno sería que hoy pongamos las manos sobre Sandra y Dios la cure de cáncer de golpe. También lo hemos visto. Yo lo vi con Orfelina y su aneurisma, que desapareció después de una rebación de cabeza de un día para otro. Por sus frutos los conoceréis. Hemos visto mucho. Pero a lo mejor Dios no quiere que Sandra sea curada así. De hecho, Dios quiere otra cosa. Dios quiere más. Él quiere ver a un pueblo reunido en torno a ella. Él quiere ver que se manifieste el amor. Él quiere ver el proceso paulatino del crecimiento de su fe, como Dios quiere hacerlo. No estamos aquí para exigir nada. Estamos aquí para suplicar y para acompañar. Pues así pasa con los orichas y con los espíritus de luz. Cuando Dios no quiere que las cosas sean de una manera, lo hace de otra. Pero estos orichas y espíritus de luz también convivieron en la tierra. ¿Y qué es lo que hace el lenguaje? Dice, bueno, mi hijito, mire, compadre, a ti me pasó esto, esto y esto. Trata de que no te pase a ti. Porque cada santo que te da un ordum, te habla el santo que está dando el ordum. Tú no puedes hacer un pataquín desde el lenguaje que hable de Changó porque es el lenguaje que está hablando. Y viceversa. El lenguaje tiene que saber enfocar la conversación desde el orilla en cuestión. De hecho, hay un estudio de que Osá se dice una cosa en Obatalá y otra en Ochun y otra en Yemayá. Tiene que ser así. Porque tienes que enfocar esa conversación desde el oricha que está hablando. Tú no puedes enfocar la conversación desde todos los orichas en todos los signos. ¿Quién te dio un Changó, Yemayá o Lenguá? Es diferente esa conversación. Porque no la habla la misma persona. ¿Quién de nosotros habla lo mismo aquí? Nadie. Somos únicos e irrepetibles. La conversación de Changó, así sea el mismo orden, tiene que ser enfocada diferente a la de Yemayá y a la de Obatalá y a la de Ochun. Tienes que saber cuando te da Osamé y Changó, cuando te lo da Lenguá y cuando te lo da Obatalá. Tienes que saber dónde está la diferencia y uno tiene que saber interpretar aquello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? El origen está diciendo, yo tuve estos problemas en Osamé, mijito. Tuve cantidad de problemas. Mira a ver cómo tú te enderezas ahí para que tú los tengas. Tienes que saber la astralidad del santo en cuestión para saber cómo hablar y tal. Bueno, qué maravilla. Hay una comunidad de seres de luz que te vienen a ayudar para llegar a Dios. Ave María, por Dios. ¿Quién puede negar estas cosas? ¿Quién puede tener la poca inteligencia de negar esta maravilla? El Papa Juan Pablo II fue a África, ustedes saben, ¿no? Que fue a ver al rey Yoruba, ustedes saben, ¿no? Que habló en el dialecto de cada lengua, que pidió perdón por los crímenes de la iglesia en muchos momentos. El santo Papa Juan Pablo II, que se le llamó el Papa Ecuménico justamente porque abrió los brazos de la iglesia al mundo entero. ¿Quién tiene potestad, después de este santo maravilloso, a venir a decirnos que no somos dignos del reino de los cielos? ¿Quién tiene potestad? ¿Tenemos acaso nosotros la potestad para decirle a alguien eso? Tampoco la tenemos. No somos quién. No tenemos ninguna moral para eso. Tenemos que estar de rodillas muchas veces pidiendo perdón por los pecados de nuestra religión, de nuestros ancestros. Y también agradeciéndole a muchos de ellos lo bien que lo hicieron. Y tratando siempre de ser un poquitico mejores. Este es el camino de la humildad. Y el camino de la unión. Y el camino también de la alegría, ¿no? ¿Se entendió Éxodo 20? ¿Se entendió Éxodo 20? Este es el camino. Este es el llamado. Y yo les pido un favor. El día que ustedes, hijos míos, olochas, con santo en su cabeza, o espiritistas, o avalados, o lo que sea, tengan una duda desde la Biblia, tengan dudas porque les siembren dudas, vengan y pregúntenme. Si yo lo sé,
les voy a explicar con mucha alma y con mucho corazón, como he intentado hacerlo hoy. También con algo de berrinche, porque no podemos dejar de ser nosotros. Si no me lo sé, buscaremos información, pero no renuncien a su fe, no traicionen sus principios, sean fieles a esos principios. Miren, en esta casa no coronamos a San Lázaro directo, pero yo respeto y respetamos a quien lo haga por ahí y a quien lo tenga hecho. Aquí no lo hacemos. Pero tampoco podemos permitirle a los que lo hacen que nos digan que estamos mal, porque nosotros no le decimos a ellos que están mal. Si me dicen que están mal, que estamos mal, yo les expondré las razones del por qué no lo hago. Aquí no hacemos cosas y en otras casas se hacen y las respetamos. Según la regla de IFA de Cuba, no se hacen illanifá a las mujeres. En Venezuela la hacen, bueno, en Cuba también ya. Pero la regla pura de Cuba no la hacen. En Nigeria la hacen. Nosotros respetamos donde lo hagan. En nuestra casa no lo hacemos. Pero respetamos donde lo hagan. No nos importa. Porque ese no es el problema. El tema son los frutos. El tema es qué te hace tu fe allá dentro de ti. ¿A dónde te lleva? ¿Hacia qué lugar te transporta? ¿Qué ser humano construye en ti? ¿Quién eres después de estar aquí un viernes en la noche? ¿Quién eres después que sale una llamada del santo aquí un sábado o domingo? ¿Quién eres después de un cumpleaños del santo? ¿Quién eres después que te coronaste y que continuaste la fe lentamente a la sombra o a la luz de esta casa? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde va nuestra vida? ¿Estamos siendo acaso mejores? ¿Estamos siendo más humildes? ¿Nos estamos queriendo más? ¿Estamos haciendo algo por este mundo? ¿Estamos renovando esto que existe? ¿Estamos haciendo algo para dejar una huella de amor y de plenitud en este más acá? ¿Acaso lo estamos haciendo? Eso es lo que importa, porque diría Jesucristo, por sus frutos les conoceréis. Yo les invito que ante cualquier duda no sucumban, no le crean a los tontos. Los tontos siempre van a juzgar. Como diría el Quijote, Sancho, deja que ladren. Cuando los perros ladran es que existimos, es que aquí estamos, ¿no? Entonces quiere decir, ustedes pregunten y sigamos disfrutando de esta maravilla espiritual que Dios nos ha regalado a través de los seres de luz. Esta congregación maravillosa que seguirá haciendo cosas por el mundo y también seguirá defendiendo nuestra autenticidad y existencia en este fragmento de nuestra vida con estas palabras y con otras muchas si son necesarias. Que Dios les bendiga. Padre nuestro.